Al iniciar el reto de esta noche, les proponía un reto numérico, una especie de curioso pasatiempo antiguo que sigue desafiándonos. Gaudí lo ideó, lo proyectó, por algún motivo, por alguna cuestión. Hay que descifrarlo y pueden hacerlo. 1, 14, 14, 4. 11, 7, 6, 9. 8, 10, 10, 5. 13, 2, 3, 15. En la Sagrada Familia, indicando un misterio. Y es que parte de la vida de Gaudí, y de la muerte también, es todo un enigma. Amigo del simbolismo, ya lo ven, de las cifras, de los iconos que parecían extraños en aquella época. Amigo de formas que se creían ya completamente olvidadas, recuperadas de lo más profundo de la naturaleza. Amigo de las luces, de los espejos, de las deformaciones. Dicen que cuando le dieron el título, la persona que se lo otorgó en mano, exclamó: no sabemos si damos esto a un loco o a un genio. Solo el tiempo lo dirá. Ahora les invito a conocer esta historia, a penetrar en el código, en la clave, en el gran secreto de Gaudí. Muy pocos hombres son capaces de alcanzar la genialidad. Otros, sencillamente, la llevan dentro. Antoni Gaudí es uno de ellos. Poco, casi nada se sabe de este genio del siglo XX. Taciturno, introvertido, profundamente religioso. Pese a ser uno de los talentos en arte contemporáneo con mayor reconocimiento mundial, para los españoles es un perfecto desconocido, casi un siglo después de su muerte. Hoy sabemos su secreto. Él decía que el Mediterráneo es la cuna del arte, y además es el lugar perfecto, es Mediterráneo, es mitad de la Tierra, ¿no? Entonces allí es donde la luz llega a 45 grados e ilumina a los objetos con la luz perfecta. El joven Gaudí se internaba en el bosque y durante horas estudiaba las leyes supremas que construyeron la naturaleza. Como un viejo alquimista de otro tiempo, descifró la proporción con la que Dios hizo este mundo de formas caprichosas. Aquí se inspiraba y luego, en su estudio, realizaba maquetas de yeso. Prescindía de las herramientas básicas de cualquier arquitecto, la escuadra y el compás. Sin ellas, nadie sabe trabajar. Él no construye como construyen ellos. Él construye, ya te digo, con una cuerda y un peso. Y a partir de ahí le da la catenaria y le da las curvas. O sea, es una forma de construir que no tiene nada que ver con todo eso. Él dice: yo tomo a la naturaleza como modelo porque quiero realizar la obra de Dios en la tierra. Gaudí pone en las piedras un cariño sensual que no es normal, porque lo lleva dentro. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, pensando en esas formas arquitectónicas, en esas formas que él veía, las encontraba en las hojas de los árboles, las encontraba además con un sentido totalmente directo. Puede que la comprensión de la naturaleza y sus estructuras fuera uno de sus secretos, pero no el único. Su mensaje está diseminado por toda su arquitectura aparentemente cargada de inocencia. Hay un Gaudí secreto que yo creo que fue simpatizante de la masonería, es el Gaudí que va de los 18 a los 32 años, donde estuvo muy relacionado con círculos masónicos, incluso fue seguidor o simpatizante del socialismo utópico, incluso se movió entre anarquistas. Si él no lo es, desde luego tiene colaboradores que sí lo son. Se dice, por ejemplo, que Güell, junto con otros prohombres de Barcelona, que es su mecenas, pues había organizado una logia masónica que se llamaba Labor. Entonces, posiblemente no lo fuera, pero que tenía conocimiento de todo ese mundo en ese momento es verdad. Se lo pregunté a los masones. Consulté a un catedrático de la Autónoma, que es un masón muy reconocido, digo: ¿y Gaudí era masón? Dice: nunca. En ningún momento, en ninguna logia, en ninguna parte, tenemos constancia de que Gaudí hubiera sido masón. ¿Qué más quisiéramos? En la Barcelona de principios de siglo se vivían momentos de cambio. Reinaba en el ambiente una efervescencia social y cultural, pero también el descontrol y el caos, alentados por las revueltas obreras y los atentados anarquistas. Mientras tanto, el sabio alquimista trabajaba día y noche en la construcción de su obra magna.
la Sagrada Familia. Hoy, un siglo después, continúa su construcción siguiendo los dictados del maestro. De marcado carácter religioso, dejó en todas sus obras algunas pistas de un conocimiento tan antiguo como innato al hombre. Incluso los detractores de toda esta corriente de pensamiento asumen con resignación lo inexplicable de la simbología que encierran otros edificios emblemáticos del ensanche, además del templo. Lugares como la Casa Batlló, construida con miles de cristales de colores. O la Casa Milà, más conocida como La Pedrera. En su interior alberga un museo, pero lo interesante se encuentra en su extraña azotea. Este arco señala directamente a la Sagrada Familia. Y estas chimeneas coronadas por figuras inquietantes son los guardianes del misterio, para que el conocimiento secreto no se pierda como el humo. Y lo que parece un inocente parque de recreo infantil para adultos alberga una información muy interesante que pasa desapercibida para casi todo el mundo. Estamos aquí en el Parque Güell y entonces la pregunta es, bueno, ¿y todos los elementos que hay en este parque o puede haber en la Sagrada Familia o en los otros monumentos de Gaudí son ornamentales o nos quería decir alguna cosa más? Lo que sabemos de esta escalinata es que es un símbolo de la obra masónica y alquímica. En primer lugar nos encontramos con unas escaleras que no están hechas porque sí, suman 33 peldaños, que como sabemos es el grado máximo de la masonería. Nos encontramos también lo más llamativo y lo que todas las guías reproducen, a un dragón o salamandra, que también sabemos que es un símbolo del fuego alquímico. Y detrás de él lo más curioso es que encontramos un atanor. El atanor es el horno de los alquimistas y además concretamente el que encontramos en el Parque Güell es una copia de un atanor que está en Notre Dame. Pero lo que de verdad no tiene explicación son las constelaciones fijadas en la fachada principal del templo, en el pórtico del nacimiento. La única que le dio tiempo a terminar en 40 años. En esta especie de capilla sixtina en piedra se encuentra grabada la posición de los astros en un momento muy concreto de la historia: el nacimiento de Jesús de Nazaret. Gaudí dejó una cosa muy curiosa. Dejó una fachada terminada, lo cual es rarísimo, porque nunca se hace una fachada sola. Pero claro, quería, eso es la Sagrada Familia por fuera. Y luego dentro hizo la Puerta del Rosario, para que veáis cómo tiene que ser por dentro. Y lo demás ya lo iréis averiguando, ¿no? Gaudí dice, en esta fachada todo el mundo puede encontrar aquel mundo que le es propio. Un payés, un campesino del campo de Tarragona encontrará su mundo, encontrará los gallos y las gallinas y la flora y la fauna de mi tierra. Un astrólogo encontrará los elementos del zodiaco. Un astrónomo encontrará elementos de astronomía y una persona católica encontrará toda aquella iconografía de nuestro Señor Jesucristo. Yo todo esto, que parece una amalgama de cosas, sé con todo ello qué es lo que he hecho y no se ha de banalizar. Esteban Mateo es coautor de La Clave Gaudí, un bestseller del que se llevan vendidas más de 700.000 copias en varios países. En sus páginas se revela otro dato inquietante relacionado con los astros. Hay un plano en el cual los 7 monumentos más emblemáticos de Gaudí que se encuentran en el ensanche forman una constelación. Entonces la pregunta es, ¿qué nos quería decir Gaudí con esos monumentos que forman una constelación? ¿Es desde el punto de vista simbólico? ¿Lo que está abajo es exactamente como lo que está arriba? ¿Es un radar para llamar a alguien? ¿Qué es exactamente lo que está haciendo? Hurgando en la biografía, los investigadores han conseguido reconstruir sus pasos. A principios del siglo pasado, Gaudí decidió comenzar un ayuno y retirarse a meditar. Lo hacía de forma regular, pero esta vez fue demasiado lejos. Algunos biógrafos asumen su personalidad depresiva. Debían ser tiempos difíciles para el genio. Al borde de la muerte, en un momento de lucidez, terminaría el diseño de su catedral. El pórtico de la muerte de Cristo. La pasión. Llegó Gaudí
todavía muy cansado y muy fatigado. Entonces subió lentamente las escaleras de la casa donde tenía el estudio, la Sagrada Familia, y al llegar arriba le dijo: oye, Juan, ponme un papel de embalar detrás de este armario. Y entonces él dibujó personalmente la fachada de la muerte, que es impresionante porque él había visto la muerte a 2 palmos, ¿no? Porque se creía que ya estaba muerto, y entonces dibuja la fachada de la muerte. Podemos decir que salió como de un éxtasis y de ese